¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al repaso de Escuela Sabática para adultos. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Quiero invitarles para que nos apoyen con y le den manita arriba, y también para que hagan sus comentarios al respecto de este repaso de Escuela Sabática. Queremos también agradecerles por todos aquellos que nos solicitan oraciones. Así que vamos a iniciar en este sábado ya de la grabación de este video, la lección que vamos a presentar, vamos a estudiar, es la lección número 7 para el 18 de febrero del año 2023, titulada a uno de estos mis hermanos. Como siempre, quiero invitarles para que ahí donde estén puedan junto conmigo tener una palabra de oración. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Cuán agradecidos estamos, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones que has derramado en nuestras vidas esta semana. Queremos suplicarte ya, Señor, en estas horas santas, que nos bendigas con tu Espíritu Santo. Y así como nos diste, Señor, el sustento, queremos suplicarte que nos habilites con poder en esta hora para hacer este repaso. Y que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a los que nos han de oír, a los que nos están escuchando, y a aquellos que han de decidir, Padre eterno, formar parte de la familia. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplico. A uno de mis hermanos, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Vamos a la palabra de Dios, al versículo de memoria, que se encuentra en Mateo 25, versículo 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al hablar nuestro Señor del juicio de las naciones, miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 25, versículo 34. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esta semana, que debido a que somos administradores en los asuntos de Dios, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús. También quiero invitar a los líderes que tomen su liderazgo en su unidad de acción o grupo pequeño, a iniciar este repaso de lección y a ver los puntos importantes o los puntos centrales de esta lección. Para empezar, vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? ¿Acaso son los hambrientos, los sedientos de justicia, los migrantes, los mendigos, los enfermos, los que están encarcelados? Vamos a la palabra de Dios para poder responder esta pregunta. Quiero invitarlos a que vayamos ahí mismo en el capítulo 25 a los versos 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron, y estuve en la cárcel y me vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntaron, o le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto os digo, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron.
A través de diversos ejemplos bíblicos, veremos cómo comportarnos con estos hermanos más pequeños. Sin duda, en la obra y el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo, vemos reflejado un ejemplo muy grande, un ejemplo que deberíamos de imitar usted y yo, sí, frente a esos hermanos más pequeños. Finalmente, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los hermanos pequeños de Jesús? Bien, vamos a ver entonces a lo menos dos puntos muy importantes. El primero es: Dios se preocupa de los necesitados. De ahí se desprenden dos aspectos: el ministerio de Jesús y las leyes humanitarias. Número dos, ejemplos bíblicos, y también de ahí se desprenden dos aspectos muy interesantes: reacciones ante los pobres y ayudando al necesitado. Vamos pues al primer punto: Dios se preocupa de los necesitados. Como el ejemplo, para ello quiero invitarles a que vayamos al libro o al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, versículo 22. Abran sus Biblias. Lucas 7, 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Lucas 7, 22. Jesús le respondió: vuelvan y cuéntele a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. La obra de Jesucristo fue una obra de concepto. No fue una obra pequeña. Su propósito y objetivo era alcanzar a hombres y mujeres, los que más se pudieran, ¿verdad? Y para ello, a leprosos y a sordos. Y resucitó a algunos, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En Isaías 61, del 1 al 2, el texto que leyó en la sinagoga de Nazaret, define muy bien en qué consistía el ministerio de Jesús. La actitud de Jesús hacia los necesitados, sin duda, contrastaba grandemente con el desprecio general de sus contemporáneos hacia ellos, es decir, de aquellos a los cuales se les había encargado la salvación de los hombres. Propósito había puesto Dios, y dieran testimonio. Estos, en lugar de tratarlos como personas que estuviesen bajo la maldición de Dios, sufriendo sus pecados, ¿verdad?, Jesús los amaba y los veía como candidatos al reino de los cielos. Primeramente su necesidad, y lo más importante, compartir con ellos la esperanza del Evangelio, es decir, darles el alimento espiritual. En eso consistía el Evangelio o el ministerio. Es una obra que jamás, que un hombre en la faz de la tierra, en cualquier época, haya procurado hacer. Sin duda han aparecido hombres cuyo carácter, cuyo propósito es importante, pero no tan grande como la obra o el ministerio de Jesús. Vamos al otro aspecto: leyes humanitarias. ¿Qué leyes? ¿Qué es eso de leyes humanitarias? Para el pueblo se le había dado como ordenamiento algunas leyes que le ayudarían a llevar a cabo una obra especial. Primeramente, sin duda, con sus contemporáneos, con su pueblo, con los de su familia. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Deuteronomio,
al capítulo 15, versículo 7. Al hablar de los préstamos a los pobres, la Biblia, miren lo que dice en el versículo 7. Cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, alguno de tus compatriotas se encuentre necesitado, no endurezcas tu corazón, ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota. Muy difícilmente, y más en estas épocas donde los hombres amasan fortunas y ven cada día cómo sacar más provecho de los pobres, de los obreros, de los trabajadores, es muy difícil que la pobreza sea erradicada, sin duda, pero hay esperanza, porque Jesús prometió: el pobre será saciado, que los que están sedientos de justicia serán saciados, de acuerdo a lo que dice ahí en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Dios dio leyes para defender al necesitado. Y una de esas leyes se encuentra en Éxodo 23, del 10 al 11, que decía que cada 7 años se dejaba el fruto de la tierra para que ellos lo aprovechasen. Y en Levítico 19:14 se prohibía maldecir al sordo o poner tropiezo. Y en Levítico 23:22, en la siega no se debía espigar todo, sino dejar parte para el necesitado. En su palabra, Dios también promete bendiciones para los que le ayuden. Vamos a Salmos, abramos nuestra Biblia en Salmos 41:1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dichoso aquel que piensa en los pobres, en los días malos el Señor le ayudará. Dichoso aquel que piensa en los pobres, en los días malos el Señor le ayudará. Qué promesa tan maravillosa. Proverbios 28, versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que le da al pobre, nunca a pobre llegará. El que se niega a verlo, será maldecido. Sin duda hay una promesa, pero también hay una condenación para aquellos que sean indiferentes ante la necesidad, ante la pobreza, ante el hambre, ante la justicia. Al pensar en el amor que Dios me ha mostrado, ¿cómo no amar y cuidar a quien necesita mi ayuda? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. ¿Cómo debo reaccionar ante los pobres? Nuevamente quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 22. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Ese fue el consejo que le dio Jesús al joven rico. ¿Quién era el joven rico? Un hombre importante, un hombre conocer los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo: obtengas de eso, regálaselo a los pobres y después sígueme, por eso Jesús dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero más adelante diría Jesús: para Dios no hay nada imposible. Aunque dijo que es más fácil que entre un elefante, un camello, ya estoy cambiando de animalito. En el versículo 25, es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Sus discípulos dijeron: ¿quién podrá salvarse? Al oír esto, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, la historia del joven rico, ahí en Mateo 19, del 6 al 22, y Marcos 17 al 22, y Lucas del 18 al 23, y la de Zaqueo
en Lucas 19 del 1 al 10 tiene algunas similitudes, pero su actitud hacia los pobres mostró lo que había en su corazón y su aceptación o rechazo a Jesús. Rechazar a Jesús o aceptar a Jesús es aceptar o rechazar la vida eterna. ¿Cuáles son esas similitudes? Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús, ambos anhelaban la vida eterna, pero había diferencias. En el joven rico, Jesús le pide que dé a los pobres, pero Zaqueo, contrariamente al joven rico, ofrece voluntariamente dar a los pobres. Necesitaba desprenderse de todo. Zaqueo le bastaba con desprenderse de la mitad. Con la actitud del joven rico, mostró rechazo a Jesús. Con la actitud de Zaqueo, demostró y decidió aceptar a Jesús. El joven rico se entristeció por su apego al dinero. En el caso de Zaqueo, la actitud de Zaqueo hacia su decisión de aceptarlo y ofrecer voluntariamente dar a los pobres de lo mucho que tenía, aceptó a Jesús, y Jesús se alegró porque aceptó la salvación. Por eso dice, hoy ha llegado a esta casa la salvación. Todos los que con nuestra actitud, con nuestra obediencia, nuestra voluntad, con nuestro gusto de hacer feliz, tenemos esa oportunidad de que la salvación llegue a nuestra casa. Ahora, ¿cómo podemos ayudar al necesitado? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente a la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Esto fue lo que le dijo Dios a Satanás en una reunión que tuvieron los hijos de Dios, ¿sí? y el Padre, ¿verdad? Analicemos un poquito el carácter de Job. ¿Qué hacía de Job un varón perfecto? Veamos al capítulo 29 y conozcamos un poquito más este personaje. Empecemos por el versículo 12. Yo atendía el clamor de los pobres y ayudaba a los huérfanos sin protección. Atendía el clamor de los pobres y le ayudaba a los huérfanos sin protección. Los que estaban por morir me bendecían y a las viudas les alegraba el corazón. La justicia caracterizaba mis actos, la justicia me cubría, era mi atuendo. Para los ciegos yo era sus ojos, para los cojos yo era sus pies, para los pobres yo era su padre. Sí, esto es lo que respondió Job a Dios, ¿verdad? Dice, yo hacía todo esto, ¿y por qué me vino esta desgracia? Si yo atendía a los pobres, ayudaba a los huérfanos, ayudaba a las viudas, les alegraba el corazón. Para los ciegos yo era sus ojos, para los cojos yo era sus pies, para los pobres yo era su padre, para los extranjeros yo era su defensor. Eso es lo que decía Job a Dios. Eso lo hacía un varón perfecto. Aprendamos entonces de este personaje bíblico, este hijo de Dios, quien era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. De alguna manera seguía el ejemplo. Todos nosotros, sin duda, debemos también aprender y seguir su ejemplo. Un ejemplo maravilloso, un ejemplo que, como ya dijimos al principio, jamás habrá de igualarse, habrá de compararse. Sin embargo, si de gracia recibimos, también demos
este repaso de lección. Como siempre, una cita de la pluma inspirada del libro El discurso maestro de Jesucristo, página 24. Sin duda para muchos, dice Elena G. de White, la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados, piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alcanzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión de amor que Cristo sintió por la humanidad. En esta cita, el espíritu de profecía, con el propósito de que nuestro carácter, sin duda, no estamos solos. El Espíritu Santo, sin duda, está haciendo una obra doble en aquellos que ya hemos aceptado el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, pero también transformar nuestras vidas. Necesitamos no ser indiferentes ante la necesidad, ante la justicia, ante aquellos hermanos pequeños. Reciban de su amigo y hermano en Cristo un fuerte abrazo, y quiero invitarles para que sigan con nosotros, y quiero agradecerles también por aquellos que nos dan su like, ¿sí? Para que más gente las buenas nuevas